La bienvenida a la cuarta sesión de las 5 previstas para este ciclo de clases magistrales del año 2017, que hemos agrupado bajo la denominación el nuevo derecho de los contratos o el nuevo derecho de la contratación. Como ustedes saben, hemos realizado clases magistrales, 3 anteriormente, donde hemos tenido a destacados especialistas quienes nos han venido a exponer acerca de los nuevos contornos en diversas materias específicas relacionadas con el derecho de los contratos. Y tal como el derecho de los contratos está evolucionando y se está entendiendo actualmente, de forma que quizás es un poco distinta a como nosotros tradicionalmente lo entendemos y como a ustedes se les ha enseñado o se les enseña en sus clases de licenciatura. Siguiendo con esta línea, tenemos el agrado de contar el día de hoy con la presencia del profesor Álvaro Vidal. El profesor Álvaro Vidal es profesor de Derecho Civil tanto a nivel de pregrado como de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Derecho donde él estudió y egresó, y además realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Vidal ha tenido una destacada vida académica y sobre todo una actividad de investigación destacada, como decía recién, pero también constante y muy productiva, que se ha traducido en una frondosa producción de artículos y de libros relacionados con el tema del nuevo derecho de los contratos o nuevo derecho de la contratación. El profesor Vidal, gracias a este trabajo constante, permanente y profundo y serio, ha logrado realizar una actividad científica que lo ha posicionado sin lugar a dudas como un líder dentro de un conjunto de profesores que se ha preocupado de realizar estudios, investigaciones y propuestas tendientes a modernizar el derecho de los contratos en Chile. Y no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. El profesor Vidal forma parte del proyecto de los principios latinoamericanos del derecho de los contratos, que es o está compuesta por un conjunto de profesores de diversos países de Latinoamérica que buscan realizar un estudio crítico del derecho de los contratos tal como lo conocemos en nuestro continente y formular propuestas que transformen a este derecho de los contratos en una disciplina moderna, novedosa y actualizada con los tiempos y con un mundo cada vez más globalizado. Por lo tanto, tenemos el privilegio de contar con un profesor que no solamente es líder en las materias que son propias de su estudio, de su investigación, sino que además ha realizado un trabajo constante que le permite tener conocimientos profundos acerca de esta materia. Precisamente él nos va a conversar hoy día sobre un aspecto específico de lo que se conoce como el nuevo derecho de los contratos y que dice relación con el ejercicio razonable de los remedios al incumplimiento contractual. Como estamos aquí reunidos para escuchar a nuestro invitado, no me voy a extender más y voy a dejarlo con el profesor Álvaro Vidal para que él nos exponga su tema en lo que es esta nuestra cuarta clase magistral del ciclo que hemos preparado para ustedes. Profesor. Ahí sí, sí. Sí, bien, muchas gracias. Creo que las palabras que ha expresado el profesor Barría obedecen más bien al cariño, al afecto que nos tenemos mutuamente, de manera que no le hagan mucho caso, sino que luego de que me escuchen no me digan tampoco nada, sino que váyanse por su propia idea. Cuando se me invitó a participar en este ciclo, invitación que acepté sin siquiera pensarlo, gustosamente,
porque en esta facultad, tengo amigos entrañables, el profesor Barría, el profesor Ferrantes, la profesora San Martín, y no son pocas las veces que hemos coincidido en distintos congresos, seminarios y cursos. Y como el hilo conductor de este ciclo es el nuevo derecho de los contratos, yo seleccioné un aspecto que aparentemente es muy concreto, muy específico, al punto que podría agobiarnos por el carácter específico si es que solo me detengo en él. Pero este aspecto, ¿cuál es el de el razonable ejercicio de los remedios al incumplimiento contractual por parte del acreedor? Se enmarca dentro de un conjunto de ideas que he venido denominando ideas claves para una relectura de las normas del Código Civil en materia de incumplimiento contractual y de efectos del mismo. De manera que en esta oportunidad me ocuparé de esta idea clave que me resulta esencial para la comprensión o la correcta comprensión del derecho del incumplimiento o de la disciplina del incumplimiento contractual. Todo esto desde esto que ha venido a denominarse el nuevo derecho de los contratos, que no es sino una sistematización a partir de una forma distinta, más simple, funcional, de las normas que gobiernan el fenómeno del contrato, de su formación, cumplimiento e incumplimiento. Ahora, cuando hablamos de incumplimiento, nos estamos refiriendo a un sistema que, como les decía, a mi juicio se construye o se apoya en ciertas ideas claras. Pero esta idea, ¿cuál es? La del razonable ejercicio de los remedios al incumplimiento contractual, es la que permite alcanzar la construcción dogmática de un sistema equilibrado de remedios al incumplimiento. Sistema que, si bien privilegia la satisfacción del interés del acreedor, como lo veremos, al mismo tiempo presta especial atención al interés del deudor incumplidor. Aquí aparece en esta construcción dogmática una permanente tensión entre la fuerza obligatoria del contrato y la buena fe objetiva, ambos principios esenciales de la contratación en todos sus ámbitos. Y lo que intentaré mostrarles aquí es que esta tensión puede resolverse o puede disolverse, más bien, teniendo en cuenta un criterio, cuál es el interés del acreedor. Ahora, claramente de lo que se trata es que, si bien el incumplimiento del deudor, frente al incumplimiento del deudor, el contrato confiere al acreedor una pluralidad de remedios, entre los que puede optar según mejor le convenga, bastándole para ello invocar la ley del contrato. El acreedor debe observar, a pesar de ello, una conducta ajustada a la buena fe objetiva, lo que se traduce en la imposición, como diremos, de ciertos límites al ejercicio de estos remedios, o, si se prefiere, de ciertos límites a la opción entre estos remedios que el propio contrato le reconoce. La fuente normativa de los remedios al incumplimiento contractual es el contrato, de manera que cuando el acreedor ejercita cualquiera de los remedios, sea el cumplimiento específico, sea la resolución, la reducción del precio y la propia indemnización de daños, lo que está haciendo el acreedor es hacer uso de un dispositivo, cuál es el contrato, y allí aparece la ley del contrato, la fuerza obligatoria del mismo. Ahora, frente a esta fuerza obligatoria, si uno mirara el derecho contractual y estimara que la fuerza obligatoria tiene un valor absoluto, bueno, no nos quedaría más que
entender que el acreedor frente al incumplimiento puede, a su arbitrio, como dispone el artículo 1489, optar entre la resolución y el cumplimiento, en ambos casos con derecho a indemnización de daños, y hoy día podríamos añadir la indemnización plena o autónoma como otro camino a seguir. Y como está apoyándose en el contrato, y el contrato es una ley para las partes contratantes, no tendríamos más que respetar esta decisión y el deudor conformarse con ella, aun cuando esa decisión del acreedor resulte abusiva, resulte contraria a las más mínimas exigencias que impone el principio de la buena fe objetiva. Desde luego, ello supondría un tratamiento inequitativo. ¿Por qué? Porque en definitiva el artículo 1546 del Código Civil, no olvidemos que dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y que por tanto obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino que a más cosas, entre lo que a nosotros nos interesa aquí, a ciertas cosas que emanan de la propia naturaleza de la obligación. Pero tradicionalmente esta norma la hemos mirado desde la perspectiva del deudor. Entonces entendemos que el acreedor tiene la legítima expectativa de que su deudor se va a comportar conforme a la buena fe. Y si no lo hace, bueno, se seguirán unas ciertas consecuencias negativas para el deudor. Pero el artículo 1546 no distingue. El artículo 1546, o los destinatarios del artículo 1546, quienes deben ejecutar el contrato de buena fe, son ambas partes, el deudor y el acreedor. De manera que el deudor también tiene una legítima expectativa en orden a que el deudor, el acreedor, a pesar de ser víctima, a pesar de haberse afectado por el incumplimiento, a pesar de haber visto insatisfecho su interés, el acreedor tendrá que comportarse acorde a las exigencias de la buena fe, y si no lo hace, también se seguirán las consecuencias negativas a su interés. De lo que se trata es presentarles un sistema en el que se privilegia la protección y la satisfacción del interés del acreedor a pesar del incumplimiento, pero un sistema que no puede desatender, no puede darle la espalda al acreedor. En ningún caso vamos a sacrificar el interés del acreedor, porque hemos dicho que la tensión entre la fuerza obligatoria del contrato y la buena fe, esa tensión se disuelve con un ingrediente que se llama interés contractual. Interés contractual de que es titular el acreedor, de manera que cualquiera sea la solución, en ningún caso sacrificaremos el interés del acreedor. De lo que se trata es de buscar un equilibrio. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que vamos a seguir? La exposición la voy a dividir en dos partes. En la primera me referiré a tres ideas claves de este sistema, o de estas ideas claves para la relectura de las normas del Código Civil. La primera es la comprensión de la vinculación contractual. ¿Qué entendemos por vínculo contractual? O en otras palabras, ¿a qué se obliga el deudor cuando celebra un contrato, y a qué tiene derecho el acreedor que celebra un contrato? En segundo lugar, y vinculada con la idea anterior, me referiré a la noción de incumplimiento contractual que ustedes habrán revisado con el profesor de la Maza. Y en tercer lugar, a la pluralidad de remedios y a la opción del acreedor. Y en una segunda parte me detendré en la razonable o en el razonable ejercicio de los remedios del acreedor y sus concretas manifestaciones como límite al ejercicio de opción del que les he hablado. Bien, la vinculación contractual, incumplimiento y remedios. La primera interrogante que hemos de plantearnos es ¿qué debemos entender por vinculación contractual
O si se quiere, ¿a qué se obliga el deudor frente al acreedor al contratar y a qué tiene derecho el acreedor recíprocamente frente al deudor? Previo a la respuesta de este interrogante, hemos de considerar que desde una perspectiva realista, las partes celebran un contrato en miras a la consecución de un propósito práctico y la ulterior satisfacción de su interés. Propósito que determinó la celebración del contrato y que resulta relevante, y solo resulta relevante en la medida que las partes lo incorporaron al contrato, ya sea expresa o tácitamente. Si la incorporación es expresa, las cosas se facilitan bastante. No así cuando las partes nada dicen, porque en ese caso es el juez quien deberá definir cuál es el propósito que movió a las partes a contratar. Y para ello el juez tendrá que volver a la fase precontractual, tendrá que volver a las negociaciones, tendrá que indagar cuáles fueron las circunstancias que motivaron la celebración del contrato para así definir el interés contractual y en último término el fin de protección del contrato. Para ilustrar lo hasta aquí explicado, revisemos dos casos resueltos por la Corte Suprema que seguramente habrán revisado por el profesor de la Masa. El primero, el del 19 de mayo del 2008, que es el caso del minigolf. Las partes celebran un contrato de arrendamiento y en una de sus cláusulas declaran que el propósito o finalidad esencial del arrendatario es la construcción en el predio y la explotación de un campo de minigolf. En la sentencia se lee que de acuerdo a la cláusula segunda del contrato suscrito por las partes, el destino del inmueble será exclusivamente la instalación, manejo y desarrollo de un minigolf y sus instalaciones complementarias y adicionales relacionadas con la operación del negocio, con sujeción estricta a los permisos y autorizaciones municipales u otras pertinentes que regulan la actividad del arrendatario. Por tanto, esa es la finalidad que daría al predio, la cual tuvieron a la vista las partes al momento de contratar, y siendo tal fin conocido y aceptado por ambos contratantes, se elevó a la categoría de elemento esencial del contrato celebrado por ellas. O sea, aquí expresamente en el contrato, en la cláusula segunda, las partes declaran cuál es la finalidad que persigue el arrendatario al celebrar el contrato: construir y explotar en el inmueble un campo de minigolf y realizar otras actividades conexas. Por lo tanto, la definición del propósito no ofrece ningún problema, está allí. En el segundo caso, en cambio, la Corte Suprema, en sentencia de 13 de marzo del 2017, se pronuncia sobre un caso de una compraventa que tiene por objeto 3 toneladas de sulfato de zinc granulado destinado a fertilizar una plantación de nogales. Ese fue el propósito práctico, no declarado en el contrato, pero que resulta de la interpretación del mismo. El juez indaga acerca de cuál fue la finalidad que persiguió el comprador. Dicho esto, a partir de la definición del propósito práctico, ya sabemos que el arrendatario perseguía la construcción y explotación de un campo de minigolf y el comprador perseguía, al comprar fertilizantes, aplicarlos en su plantación para que las plantas vivieran y crecieran satisfactoriamente. Entonces, en el caso y en los casos que hemos planteado, podemos advertir que la consecución o la finalidad perseguida por las partes nos da cuenta de una característica de la vinculación contractual o cómo debemos entender la vinculación contractual. La vinculación contractual hoy día, más bien debemos entenderla como una garantía ¿de qué? De la realización del contrato. Y esa garantía supone que el deudor, al contratar, nos está asegurando ciertos estados de la realidad.
él está comprometiendo ciertos estados de la realidad que se materializan en ciertas cualidades jurídicas o materiales del objeto del contrato. Volvamos a los casos. ¿Qué ocurre en el caso del minigolf? ¿Qué estado de la realidad garantiza el arrendador? El estado de la realidad que garantiza el arrendador es que el inmueble es idóneo, el inmueble es apto para la construcción y explotación de un campo del minigolf. De manera que ese estado de la realidad se vincula con una cualidad del objeto, una cualidad jurídica. Y la cualidad jurídica refiere a que el inmueble jurídicamente sea apto para tal propósito, que en él se pueda construir y explotar, conforme a la norma legal y administrativa, un campo de minigolf. En el caso de los fertilizantes, ¿cuál es el estado de la realidad que está garantizando el deudor? Que los fertilizantes posean un porcentaje o una concentración adecuada de boro. ¿Adecuada para qué? Para aplicar el fertilizante en las plantas, para que las plantas crezcan y al final podamos explotar la plantación de nogales. De manera que aquí la realidad refiere a una cualidad material. Una cualidad material de la cosa. Ahora, por lo tanto, si nos preguntamos de qué depende la realización del contrato y que en último término el acreedor satisfaga su interés, depende de que no solo de que se entregue el inmueble o se entreguen los fertilizantes, sino que el inmueble y los fertilizantes posean la cualidad que hace al objeto idóneo, hace al objeto hábil. ¿Para qué? Para que el acreedor satisfaga su interés, para que el acreedor alcance su propósito, lo que le motivó a contratar, y así satisfaga su interés. Ahora, en el caso del minigolf, en la sentencia, vinculada con esta idea de las condiciones necesarias, que son condiciones jurídicas, esta cualidad jurídica, el considerando séptimo de la sentencia de la Corte Suprema, en él se lee que conocía claramente la finalidad que se tuvo para contratar, corresponde determinar si el inmueble arrendado cumplía o no a la época del contrato y de la entrega con las condiciones necesarias para ser usado de acuerdo a dicho fin. Y añade: los problemas presentados por el inmueble estaban en el estatuto o condición jurídica que le impedía obtener la autorización municipal correspondiente para llevar a cabo las actividades proyectadas. Y así el tribunal llega a la conclusión de que, a pesar de haberse entregado el inmueble materialmente idéntico al convenido, como el inmueble no servía, el deudor, el arrendador, había incumplido. Y como había incumplido y la cosa ya no servía para la finalidad que fue elevada a la calidad esencial conforme a la cláusula segunda, declara la resolución del contrato. Luego, en el segundo caso, de los fertilizantes, ya decíamos que el fertilizante o la cosa, a ella le faltaba una cualidad material. ¿Cuál era la concentración adecuada de boro? Y el tribunal, la Corte Suprema, dice, si bien se entregó el fertilizante, si bien hubo entrega, la entrega fue de una cosa distinta a la debida. Por lo tanto, hubo cumplimiento, pero ese cumplimiento fue imperfecto. Hubo, en realidad, un alius pro alio. Y esto lo tienen que haber hablado con el profesor de la Maza a propósito del ámbito de aplicación de los vicios redditorios. En este caso, también se da lugar a la resolución porque la vinculación contractual que le imponía al deudor el entregar
una cosa con una cierta cualidad material, al carecer de esa cualidad material, la cosa pasa a ser inhábil para el objeto que motivó la celebración del contrato y consiguientemente no podemos afirmar la realización del mismo. Y es aquello lo que justifica la resolución. En síntesis, el deudor, cuando contrata, garantiza la realización del contrato, la que comprende las cualidades materiales y jurídicas que hacen al objeto apto o hábil para el propósito práctico y la satisfacción del interés del acreedor. Vinculación contractual. Segunda idea, noción de incumplimiento. De la forma de entender la vinculación contractual, se sigue necesariamente una noción amplia y objetiva de incumplimiento de contrato, y que se expresa como la discordancia entre lo pactado y lo ejecutado por el deudor, incluyendo aquellas anomalías materiales o jurídicas del objeto que impiden que éste sirva para la finalidad que motivó la celebración del contrato y la satisfacción del interés del acreedor. Es decir, es la otra cara de la moneda. Porque cuando yo tengo que preguntarme acerca de si ha habido incumplimiento o no, ¿qué tengo que disipar antes? ¿Qué tengo que definir antes? ¿A qué se obligó el deudor? ¿O no? Yo tengo que definir el contenido del precepto. Tengo que definir qué garantizó el deudor. Y una vez hecha esta definición, obtengo un dato ideal. El dato ideal en el caso de los fertilizantes, ¿cuál era? Se reúne el comprador y el vendedor y dicen, bueno, mira, en realidad yo te voy a entregar unos fertilizantes o un fertilizante que tiene la siguiente denominación. O sea, estamos hablando en un mundo ideal para el futuro, 3 meses antes. Y luego que defino ese objeto ideal, que incorpora el propósito al que he aludido tácitamente, pero está incorporado, ¿por qué? Porque yo soy fabricante, yo produzco fertilizantes y la otra parte se dedica a plantar nogales. De manera que es muy difícil ignorar cuál es el propósito que persigue el comprador al celebrar el contrato. Por lo tanto, idealmente tenemos un objeto, lo pactado. Y ahora, cuando ya se produce la entrega, ya nos encontramos con algo real, que es el objeto tal cual es. Antes, cuando nos pusimos de acuerdo, era el objeto como debía ser. Ahora ya nos encontramos con el objeto tal cual es. Y tengo que comparar. Y si hay discordancia entre cómo debía ser el objeto, las cualidades que debía reunir, como en el caso del arrendamiento, que debía ser idóneo para la construcción del campo de minigolf, y ocurre que luego me entregan un inmueble que no es idóneo para, ¿qué es lo que hay allí? Sencillamente hay incumplimiento, esta vez por un defecto jurídico. En el caso del fertilizante hay incumplimiento con una anomalía de carácter material. De modo que cuando hablamos del incumplimiento estamos aludiendo en términos amplios a cualquier supuesto en que no coincide lo pactado con lo ejecutado. ¿Y de dónde extraigo ese concepto? Bueno, de las normas de pago. Porque el pago debe realizarse bajo todos los aspectos al tenor, conforme al tenor de la obligación, y en este caso, como es una obligación contractual, conforme al contrato. De manera que si no se produce esa conformidad, hay incumplimiento. Ahora, ¿qué efectos producirá ese incumplimiento? No lo sabemos. Pero sí sabemos que hay discordancia, que hay incumplimiento, que hay insatisfacción del interés del acreedor. Queda pendiente de averiguar qué efectos produce ese incumplimiento, y la respuesta la vamos a encontrar en el mismo contrato. Ya les decía al inicio que, si estamos de acuerdo, no es la ley la que prevé sobre los remedios contractuales, es el contrato. Pensemos, por ejemplo, en la cláusula penal, que yo evalúo anticipadamente los daños. ¿Qué estoy haciendo? Estoy modificando la norma supletoria que refiere a los daños.
Cuando introduzco un pacto comisorio, una cláusula resolutoria, ¿qué estoy haciendo? Modificando el artículo 1489, que de no mediar tal modificación, el artículo 1489 concede a las partes la opción entre la resolución y el cumplimiento, no porque está en la ley, sino porque se incorporó al contrato. De manera que, producido el incumplimiento, así como lo hemos planteado en sentido amplio, basta con constatar esta discordancia. Y en principio, fíjense, no me interesa la causa. No me interesa si el incumplimiento es o no imputable. No me interesa la culpa. Sabemos que el incumplimiento se reputa culpable o se reputa imputable. Le hacemos el quite a la culpa. Esa es la verdad. Hoy día queremos avanzar hacia una objetivación en un esfuerzo inútil, porque el sistema es tan objetivo como lo queremos. Porque deben haber 3 o 4 sentencias en el último siglo que han decretado, que han dado lugar a una defensa de caso fortuito. De manera que echar abajo la presunción de imputabilidad del artículo 1547 es prácticamente imposible. Se nos hace cuesta arriba. Pero lo interesante, en línea de principios, es que el artículo 1547 nos dice que el deudor no será responsable del caso fortuito. Y aquí ya estamos acotando el rol de la culpa a un remedio en particular, la indemnización de daños. Quiere decir que aun cuando intervenga un caso fortuito, hay incumplimiento. Y si hay incumplimiento, hay insatisfacción del interés del acreedor. ¿O no? Y si hay insatisfacción del interés del acreedor, tenemos que ver cómo el contrato resuelve aquella situación. Lo cierto es que como interviene un caso fortuito, el acreedor no tiene derecho a una indemnización, pero sí podrá resolver el contrato. Sí podrá pedir la reparación de la prestación defectuosa. Sí podrá pedir el cumplimiento, si es que éste no ha mediado. Pensemos en el terremoto del 27 de febrero del año 2010. ¿Cuántos incumplimientos se habrán producido? Mercaderías destruidas, mercaderías que no llegaron a tiempo. Bueno, el caso fortuito, ¿qué es lo que hace? Exonera de responsabilidad, pero deja subsistente la obligación y el contrato. Ese es otro principio que debemos manejar en el nuevo derecho al contrato. No quiere decir que esté ausente la imposibilidad, pero el caso fortuito no es causa de extinción de las obligaciones. Lo que extingue la obligación es la imposibilidad sobrevenida no imputable que incorpora en su supuesto al caso fortuito. De manera que la función natural del caso fortuito es exonerar, liberarme de mi deber de indemnizar, a pesar de haber incumplido y que el acreedor experimentó un daño. Ese daño tendrá que soportarlo el acreedor salvo pacto en contrario. Pero si le queda a salvo a este acreedor los restantes remedios. Y esta regla, que la verdad que uno podría estimar o podría dudar que esté presente en nuestro código, lo está. Si uno examina una norma que está por ahí en materia de arrendamiento, el artículo 1926, y no la vamos a leer, simplemente les voy a explicar. El artículo 1926 nos dispone que si el arrendador incurre en mora, el arrendatario tiene derecho a una indemnización. Por lo tanto, ahí quiere decir que frente al incumplimiento, si produce daños y es imputable porque habla de mora, y la mora es el retardo imputable, hay lugar a la indemnización de daños. La indemnización de daños, por lo tanto, tiene como presupuesto un incumplimiento imputable que cause daño. ¿Qué incumplimiento? Cualquiera, pero que cause daño y que sea imputable. Sin embargo, luego la norma dice: si por el retardo disminuyere notablemente la utilidad del contrato para el arrendatario, sea porque la cosa se deterioró entre la celebración del contrato y la entrega, o porque cesaron las circunstancias que motivaron la celebración del contrato, podrá en este caso el arrendatario desistirse del contrato, resolverlo.
quedándole a salvo la indemnización de daños, salvo que el retardo se haya debido a un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué nos dice esta norma? Primero, nos permite definir el incumplimiento esencial, porque nos está diciendo que hay ciertos supuestos en los que el incumplimiento hace disminuir notablemente la utilidad del contrato para el acreedor. Como por ejemplo cuando cesaron las circunstancias que motivaron la celebración del contrato, cuando cesó el propósito. Ya la cosa no me sirve. Ya estamos a 16 de septiembre y las fondas empiezan o empezaron el 15. No me sirve la entrega el 16, ¿no? Me salgo antes. Pero lo cierto es que además esta norma me dice, mire, usted podrá resolver y podrá sumar la indemnización de daños siempre y cuando el incumplimiento no se deba a un caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir eso? La resolución procede al margen de la culpa. La indemnización no puede prescindir de la culpa. La Convención de Viena, y ahí ustedes tienen en el documento que les entregué, en el artículo 79, número 5, que trata sobre la exoneración de responsabilidad, en su último párrafo nos dice: nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de daños y perjuicios conforme a la presente convención. ¿Qué nos está diciendo la norma? Que la imputabilidad o que la causa de exoneración, dicho en términos negativos, solo interesa para efectos de la indemnización de daños, pero que esa causa de exoneración, entiéndase el caso fortuito, no afecta a los restantes remedios. Por lo tanto, el acreedor podrá ejercitar cualquiera de los otros remedios distintos a la indemnización de daños. De manera que el incumplimiento ya pasa a ser la otra cara de la moneda de la vinculación contractual, un hecho amplio, todos los supuestos en que no se realice el contrato o se realice imperfectamente, independientemente si es imputable o no al deudor. Y aquí aparece entonces la otra idea, la tercera, la pluralidad de remedios y la opción del acreedor. Al producirse el incumplimiento de los términos que hemos explicado, el mismo contrato, ya lo hemos venido diciendo, reconoce al acreedor un abanico de remedios que podrá tener mayor o menor extensión de acuerdo a la creatividad de las partes o cómo las partes han regulado el contrato. Porque las partes podrían, por ejemplo, generalizar la reducción del precio, por ejemplo, o bien renunciar a la facultad resolutoria, o introducir una cláusula penal que convive con la indemnización de daños. Pues bien, el contrato le reconoce al acreedor este abanico de remedios y además la opción de elegir aquel que más le parezca conveniente. Esto, bueno, salvo acuerdos contrarios, porque las partes podrían convenir, por ejemplo, dar preferencia al cumplimiento específico. Pensemos en una cláusula de garantía que me obliga, y fuera de consumo, fuera del derecho de consumo, que me obliga primeramente a exigir la reparación, y solo para el caso que no tenga lugar la reparación puedo resolver. Y allí alteré la regla de la opción. Ahora, lo importante es que, si bien el acreedor puede optar por cualquiera de los remedios según mejor le parezca, según mejor le convenga, hemos de considerar que cada remedio tiene sus propias condiciones de procedencia. De manera que si concurren tales condiciones, podrá optar por uno o por otro. Ahora, aquí ya vamos aproximándonos a lo que nos interesa, porque en realidad pensemos en un contrato bilateral. En un contrato bilateral el acreedor puede optar entre la resolución, si es que el incumplimiento es esencial, entre el cumplimiento del contrato, si es que es material y jurídicamente posible, en ambos casos con derecho a indemnización de daños. Pero también hoy día puede optar por la indemnización plena, si es que
¿Y cómo llegamos a aquello? Podríamos llegar a aquello, yo les doy como pista, interpretemos conjuntamente el artículo 1489, que me reconoce la primera opción, resolución, cumplimiento más indemnización, y el artículo 1553, a propósito de las obligaciones de hacer, que lo generalizamos, y ese artículo me reconoce opción entre el cumplimiento y la indemnización. Si junto y reúno, si leo conjuntamente estas normas, yo digo, bueno, entonces cabe la posibilidad de que yo demande la indemnización autónoma. Ahora la pregunta es, ¿qué significa demandar la indemnización autónoma o plena? Y esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Los alemanes, por ejemplo, para explicar el fenómeno de la indemnización plena, que nosotros nos hemos limitado a aceptarla, pero no hemos profundizado acerca de, no nos ponemos de acuerdo de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de la indemnización plena tenemos que distinguir. Hay dos tipos de indemnizaciones. Una, que es aquella indemnización que va al lado de la prestación. La prestación, la indemnización. Por ejemplo, los daños extrínsecos. Pero hay otra indemnización que va en lugar de la prestación. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, el menor valor del fertilizante por esta alta concentración de boro. Tiene un valor menor, sirve para otro fin y yo lo quiero conservar. Entonces demando autónomamente la indemnización y que va a comprender el menor valor del fertilizante, que es la indemnización en el lugar de la prestación, más el lucro cesante que he experimentado, siempre y cuando fuese previsible, que es la indemnización que va al lado de la prestación. Hay otro caso en la jurisprudencia que es el caso de los rodillos, de laminación en desuso, el caso Solín, que siempre lo menciono. No lo puedo evitar, me gusta esa sentencia. Y en ese caso, las partes convienen en la compra de unos rodillos de laminación en desuso y el comprador tiene en especial, o su interés es que estos rodillos posean una cierta concentración de níquel, porque los compra para transformarlos y revenderlos para la fabricación de un metal que se llama nitja. Y el vendedor le garantiza, por comunicaciones previas en etapa precontractual, que estas partidas de rodillos de laminación en desuso poseen esa cualidad material. ¿Se dan cuenta que nuevamente volvemos a la misma lógica? ¿Qué es lo que garantizó el vendedor? Que los rodillos poseían una cierta cualidad material. El vendedor garantizó un estado de la realidad. Estos rodillos representan esta realidad, no otra. Pero frente al incumplimiento, porque en realidad luego resulta que transforma Solín los rodillos y vende la primera partida a una empresa norteamericana, y la empresa norteamericana, al examinar las mercaderías, detecta que no poseen esa concentración de níquel. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo funciona la pluralidad de remedios? Bueno, puedo resolver el contrato más indemnización de daños. Puedo pedir la sustitución de los rodillos si es posible, la reparación no, porque no es posible. Y puedo pedir la indemnización plena. Y la indemnización plena, según lo que hemos explicado, sería, bueno, la indemnización que va al lado de la prestación, daño emergente, lucro cesante y daño moral, y la que va en reemplazo de la prestación, que es el menor valor de los rodillos por no poseer esa cualidad material de la concentración de níquel. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos el abanico de remedios, las posibilidades, y entre ellas el acreedor puede optar libremente, en principio. Y digo en principio porque si estoy en la ley del contrato y entiendo que el asiento normativo de los remedios es el contrato, y entiendo que el contrato es una ley para las partes contratantes, y además considero que este sistema lo que busca es privilegiar la satisfacción del interés del acreedor, no podemos sino que convenir en que el acreedor será quien decida de mejor manera qué remedio ejercitar.
Y el deudor tendrá que conformarse, como lo decía al principio de esta clase, porque, en definitiva, es el acreedor quien tiene la opción. Pero desde luego, claro, uno podría decir el deudor tiene que someterse a la decisión del acreedor, por más abusiva que parezca, por más excesiva. Pero la verdad que hay algo que no nos cuadra. Hay algo que no nos cuadra con lo que señalamos inicialmente, con esta legítima expectativa de comportamiento. ¿Por qué vamos a privilegiar el interés del acreedor a tal punto que aceptamos que el deudor quede sometido aun cuando los efectos nocivos del incumplimiento se extiendan innecesariamente? A causa de un capricho del acreedor, porque bueno, tú te obligaste, tú cumples. Tú te obligaste, me reparas. Tú te obligaste, sustituyes. Tú te obligaste, me indemnizas autónomamente. Ojo, que ahí tiene un problema, la indemnización autónoma. ¿Hay algún límite? Aún no se explora. Entonces, la verdad que aquí ya nos enfrentamos o tenemos que hacer que se enfrenten la fuerza obligatoria y la buena fe. Y aquí se producen los problemas. Porque aquí tenemos que definir quién va a vencer o quién va a ganar en esta pelea. Y el árbitro es el interés contractual. Y eso es lo que voy a hablarles ahora a propósito del ejercicio razonable de los remedios al incumplimiento contractual. Y les pido disculpas si me he extendido, pero no podía sino que contextualizar esta idea, porque si no quedaríamos muy de largo. Por lo tanto, se impone necesariamente, cuando acudimos a la buena fe objetiva, la ponderación de intereses. Ya no puedo solamente estar al interés del acreedor, sino que también tengo que centrar la atención en el interés del deudor. Y la buena fe objetiva es la que me permite llegar a este punto. De manera que ahora, sin reiterar lo que hemos dicho, pero sí recordando, no nos olvidemos que estamos frente a esta lucha entre la fuerza obligatoria y el dispositivo de la buena fe objetiva, que lo que hace es morigerar el carácter, el dogma de la fuerza obligatoria, pero tampoco podemos quedarnos con uno y con otro, sino que está en medio del contrato, el interés contractual. En ningún caso la solución a la que lleguemos puede sacrificar el interés del acreedor. Siempre el interés del acreedor tendrá que quedar a salvo. Ahora, lo que se busca con esta gestión razonable, o este ejercicio razonable de los remedios contractuales, es que el acreedor, en el ejercicio de su derecho de opción, actúe como lo haría una persona razonable y de buena fe en su lugar. Pero una persona razonable y de buena fe en su lugar en ningún caso va a llegar a sacrificarse él para beneficiar del deudor, ¿no? Porque no nos olvidemos que quien incumplió fue el deudor. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces ahí se produce, bueno, algo espero del acreedor, pero lo que no espero es un sacrificio especial. Él no se va a sacrificar para privilegiar ahora la protección del deudor. Sería un exceso. No se pretende aquello, porque de lo que se trata es de alcanzar un sistema equilibrado que pondere ambos intereses en juego, pero en ningún caso sacrificando el interés del acreedor. Dentro de estos límites, o en otros términos, la buena fe, cuando interviene la buena fe en la construcción del sistema, ella, claro, la buena fe crea deberes de conducta y a la vez impone límites al acreedor en el ejercicio de alguno de sus remedios. Y en lo que queda de esta exposición me voy a referir a dos límites. Unos límites inmediatos que inciden directamente en el ejercicio de los remedios, y un límite inmediato que actúa como una presión
una presión para que el acreedor se comporte razonablemente, porque de lo contrario alguna consecuencia negativa que les explicaré se seguiría. Vamos a los dos primeros casos de límites inmediatos. El primero es la pretensión de cumplimiento específico y el coste excesivo para el deudor. El acreedor tiene derecho a hacer cumplir lo pactado, exigiendo el cumplimiento o la corrección del defectuoso cumplimiento, esto es, la reparación o la sustitución del objeto defectuoso. En el caso de los rodillos, la sustitución de los rodillos, si es que fuera posible. En nuestro sistema, a diferencia de lo que ocurre en los principios de UNITROIT, en los principios de derecho europeo de los contratos y en los recientemente aprobados principios latinoamericanos de derecho de los contratos, que ustedes tienen allí las normas, se establece un límite particular al cumplimiento específico, y que consiste en que, si bien o aunque sea procedente el cumplimiento específico, pensemos en la reparación o la sustitución, aun cuando sea material y jurídicamente posible el cumplimiento, si este cumplimiento le impone unos costes excesivos al deudor, en circunstancias que el acreedor tiene o dispone de otro medio, de otro remedio para satisfacer su interés, la respuesta que da el nuevo derecho a los contratos es que no ha lugar a la pretensión de reparación, sí ha lugar a aquel remedio alternativo que implica un menor costo para el acreedor. Pensemos en un ejemplo extraído de la jurisprudencia francesa, lo voy a simplificar. Se encarga la construcción de una piscina, conforme a unas especificaciones técnicas. Se entrega la piscina y el mandante, al inspeccionar la obra, detecta que falta un peldaño. A la piscina le falta un peldaño. Tenía 4 peldaños y la entregada tiene 3. ¿Hay incumplimiento? Claro, hay incumplimiento. No hay duda. No coincide lo idealmente pactado con lo realmente ejecutado. ¿Y qué es lo que hace el mandante? El mandante reclama la reparación de la piscina. Es decir, que le entreguen una piscina conforme al contrato. Reclama o pide o insiste en hacer cumplir el contrato invocando la fuerza obligatoria del contrato. ¿Y qué dice el demandado? ¿Qué dice el deudor? Se defiende, ahora invocando la buena fe, diciendo que en realidad reparar la piscina supone destruirla y construirla nuevamente, por cuanto hay que incorporarle un nuevo peldaño, y que ello le implica unos costos excesivos que exceden de la economía del negocio. ¿Cómo resolvemos este caso? Esa es la cuestión. ¿Va a gobernar en este caso la fuerza obligatoria? ¿O la buena fe pondrá un freno a esta fuerza obligatoria? Esa es la cuestión. Entonces, aquí nosotros no tenemos una norma como la norma de los principios latinoamericanos de derecho a los contratos, ni como UNIDROIT, ni como los principios europeos de derecho a los contratos, ni tampoco como la reciente reforma francesa. Sin embargo, a lo que uno puede llegar es a la siguiente, o puede razonar en los siguientes términos. Si entendemos que el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento es absoluto, ¿cuál es la respuesta al interrogante que hemos planteado? Hay que condenar al deudor a reparar. Los costos, él asumió el riesgo del mayor costo frente a su incumplimiento. Esto no es un problema de imprevisión. Lo costoso es la reparación. No hay una excusa.
Y el profesor Momberg les va a hablar el próximo mes de esta distinción o el límite entre la imprevisión y los costos excesivos de la reparación. Bueno, pero en la otra vereda está el principio de la buena fe, que me dice, bueno, en realidad un costo excesivo que rompe la economía, que rompe el equilibrio contractual, hace improcedente el cumplimiento específico. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a estar solo a los costos o al excesivo costo para rechazar la pretensión de cumplimiento específico. Y la verdad es que ni una solución ni la otra me parece satisfactoria. ¿Qué hace falta? Según lo que hemos venido diciendo. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta considerar algo que no hemos tomado en cuenta hasta ahora, pero sí lo hacen los principios latinoamericanos. Les voy a recordar la norma y que la tienen ahí. Perdón, voy a apagar esto, que era un cronómetro que no lo estoy respetando, no sirve de nada, no se apagó. ¿Qué nos dice los principios latinoamericanos de derecho a los contratos? Nos dicen sencillamente que no se apaga esto, se apaga el lado, ¿sí? Ahí sí. Los principios latinoamericanos nos dicen que el cumplimiento específico no procederá cuando le imponga al deudor unos costos excesivos en atención a que el acreedor o en circunstancias que el acreedor dispone de otro medio o de otros medios de tutela, de otros remedios para satisfacer su interés a un menor costo. Por lo tanto, eso nos hace falta, parece, ¿no? A prestar atención al interés del acreedor. Porque en el caso de la piscina, que les acabo de plantear, si la piscina es de ocio, y bueno, claramente las medidas, asumamos que las medidas son razonables, bueno, ¿la piscina sirve o no? Sí. La piscina sirve, posee las cualidades materiales para que el acreedor satisfaga su interés, ¿no? De manera que, claramente, frente a la reparación, aparecen otros remedios igualmente idóneos para satisfacer el interés del acreedor. Por ejemplo, la indemnización o la rebaja del precio, porque hay incumplimiento. Lo que estamos evitando es, bueno, producir el estado de insolvencia del conductor porque va a tener que construir nuevamente la piscina. Pero pareciese que la respuesta sería distinta si, por ejemplo, se tratase de una piscina para un uso terapéutico, una piscina de rehabilitación de discapacitados que la norma técnica exige que tenga 4 peldaños. Allí, en el primer caso, ¿quién ganó? La buena fe. Reinó la buena fe. La buena fe frenó a la fuerza obligatoria, rompiendo el dogma, rompiendo la ley del contrato. Pero en este segundo caso, si la piscina como está no me sirve, si la piscina, al carecer de esa cualidad material, 4 peldaños a esa distancia, no me sirve, produce la insatisfacción definitiva del interés. Lo lamento mucho, señor deudor, pero usted se obligó y por lo tanto va a tener que cumplir. Y la buena fe aquí está un pie atrás, porque lo que importa, lo relevante que es que el acreedor satisfaga su interés. Les he dicho antes que en ningún caso la gestión razonable o el ejercicio razonable de los remedios puede sacrificar el interés del acreedor. Por lo tanto, aquí tenemos la solución. O sea, la solución va a variar según sea el interés del acreedor y, más precisamente, según el acreedor tenga o no otro medio de tutela, otro remedio que igualmente le permita alcanzar la satisfacción de su interés. En el segundo caso, no se da, por lo tanto, por muy costoso
o por muy costosa que sea la reparación, tendrá o al deudor no le quedará más remedio que cumplir. Pasemos al segundo límite. El derecho a subsanar el incumplimiento como límite al ejercicio autónomo de la indemnización de daños. Después de casi un siglo de negarse en Chile el ejercicio autónomo de la indemnización de daños, indemnización que se la subordinaba al ejercicio conjunto con la acción resolutoria o de cumplimiento, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido hoy día y reconocen la autonomía de la indemnización de daños. Reconocen que el acreedor puede pedirla directamente, sin otra condición que las que conforman su supuesto de hecho. ¿Y cuáles son las condiciones que conforman su supuesto de hecho? Un incumplimiento imputable que cause daños. Ahora, no obstante, este triunfo de la doctrina, ¿ya?, que se instala en la jurisprudencia, ya cuando reconocemos la autonomía surgen nuevas preguntas. Y entre ellas, dos son las que me interesan hoy día. Una a la que ya hemos dado respuesta, y simplemente me voy a remitir a ella, y otra que es la que nos interesa, cuál es si el ejercicio autónomo admite algún límite o no. O en otros términos, si el acreedor puede ejercitar libremente la acción indemnizatoria de manera autónoma sin estar sometido a ninguna restricción. Y las preguntas son dos. Primero, bueno, ¿qué entendemos por ejercicio autónomo? Y lo segundo, refiere al límite. Cuando hablamos del ejercicio autónomo, ¿a qué indemnización nos estamos refiriendo? Y aquí vamos a hacer una clase y yo les voy a hacer una pregunta. Cuando nos referimos al ejercicio autónomo de la indemnización de daños, ¿a qué parte de la indemnización nos estamos refiriendo? Acuérdense, al lado de la prestación, el lugar de la prestación. ¿A cuál? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? No depende. Porque, en definitiva, no hay discusión de que la indemnización al lado de la prestación siempre puedo ejercitarla. ¿O no? Allí no se discute la autonomía o no debiese discutirse, porque ella puede ir en complemento de la resolución o el cumplimiento, o en complemento de la indemnización en lugar de la prestación. Por lo tanto, el problema de la autonomía refiere a la indemnización en lugar de la prestación. Cuando el acreedor decide, frente al incumplimiento, demandar el valor de la prestación o el menor valor, directamente. Entonces, dicho esto, ahora el punto es, ¿queda sujeta a algún límite esta indemnización autónoma? Y la respuesta es que sí. Y así resulta de mirar este nuevo derecho de los contratos. El problema es que en nuestro derecho no está reconocido dicho límite. Y dicho límite, claro, uno podría decir, desde luego, el ejercicio o la indemnización puede pedirse autónomamente, pero siempre y cuando se haga conforme a la buena fe. Objetivo. Pero no hemos dicho nada. No hemos avanzado un paso, un milímetro. Y la cuestión está ahora en mirar la posición del deudor, el interés del deudor. Y el deudor puede tener interés en subsanar su incumplimiento, porque el deudor tiene el derecho a cumplir. Es inherente al derecho de crédito, es de la esencia del derecho de crédito reconocerle al deudor el derecho a cumplir. Pero tenemos que distinguir dos fases en nuestro ordenamiento, que no existe norma. Primero, antes del incumplimiento, el derecho del deudor a cumplir es absoluto. Él tiene derecho a cumplir conforme al contrato. El problema está que ocurre después del incumplimiento. Y la respuesta es que él sigue siendo titular del derecho a cumplir, de subsanar, de reemplazar los rodillos, ¿ya?, de corregir los defectos jurídicos del inmueble arrendado. Pero
este derecho se debilita. ¿Y por qué creen ustedes que se debilita? Porque aquí ya no solamente está en juego el interés del deudor. ¿Qué otro interés está en juego? El del acreedor. O sea, que la regla que tendríamos que postular o plantear sobre el particular es que el deudor tendrá derecho a subsanar el incumplimiento siempre y cuando el acreedor no tenga o no pueda invocar un interés legítimo para rechazar dicha subsanación. ¿Por qué? Por ejemplo, si el incumplimiento es esencial, bueno, ¿por qué? Ya no me interesa. ¿Por qué me van a imponer el cumplimiento o la subsanación? O si me implica unos costos o una incertidumbre excesiva. Bueno, tampoco. Si yo ya no confío en este señor, yo lo que quiero es resolver el contrato o en este caso, quiero demandar directamente la indemnización. Ahora, claro, los problemas son prácticos. Son prácticos porque, en definitiva, la discusión en el juicio va a ser ¿cuál? Si el deudor le propuso subsanar y no obstante haber aceptado al acreedor la propuesta de subsanar, o no obstante no tener ningún motivo para rechazar la propuesta, la rechaza. Y en el primer caso acepta, el deudor da inicio, da principio a la ejecución o cumple, y no obstante ello el acreedor rechaza el cumplimiento y demanda la indemnización. O un caso más extremo, el deudor le dice: te otorgo un plazo para que subsanes, y el deudor da principio a la subsanación o concluye la subsanación y el acreedor le dice: lo siento, voy a demandar la indemnización autónoma. Tendríamos que, valorar, y vamos a tener que estar a cada caso, pero asumiendo que el deudor tiene un derecho a subsanar, salvo que el interés del acreedor nos indique algo distinto. El punto es cuál es la consecuencia que se sigue para aquellos casos en los que el acreedor sobrepasa este límite. Es decir, que el acreedor, a pesar de no tener ningún interés legítimo, para oponerse a la subsanación, se opone y demanda directamente la indemnización. Es complejo. Es complejo porque la solución es negar lugar a la indemnización. ¿A cuál? A la que está a la indemnización en el lugar de la prestación. Esa sería la consecuencia, porque se entiende, y así se entiende, por ejemplo, en los comentarios de Unidroit, que para el acreedor es una carga el aceptar la subsanación. Y si no la acepta, pierde el derecho a la indemnización. Es esa la consecuencia negativa. Ahora, desde luego, frente a la ausencia de regulación, las cosas se complican, porque en definitiva se supone que vaciar de contenido a la prestación. Salvo que con este planteamiento, y que ya se está instalando en nuestro medio, los abogados demanden la indemnización autónoma y en subsidio, por ejemplo, la reparación o la resolución, más indemnización de daños. Pero si no lo hacen, la solución estricta es privarle del derecho a la indemnización en lugar de la prestación. ¿Por qué? Porque se comportó de acuerdo de una manera que no está acorde con la buena fe objetiva al rechazar injustificadamente la oferta de subsanación del deudor, cuando tal subsanación es idónea para que el acreedor para la satisfacción del interés del acreedor. Ahora, fíjense ustedes que en los principios latinoamericanos de derecho a los contratos, ustedes tienen la norma ahí, creo que es la del artículo 92, se reconoce en el artículo 92, claro, dice: en caso de incumplimiento, el acreedor puede ejercer a su elección, según proceda, si concurren las condiciones, alguno de los siguientes medios de tutela: cumplimiento específico, reducción del precio, resolución del contrato, suspensión del cumplimiento e indemnización de perjuicios. Y añade: la indemnización de perjuicios puede ejercerse de manera autónoma o en conjunto con los demás medios de tutela.
Es decir, en los principios latinoamericanos de derecho a los contratos se reconoce expresamente la autonomía. ¿Para qué? Para que no sea objeto de discusión. Pero luego, ya repensando la autonomía y planteándonos este punto, el que estamos hoy día y el que estoy hoy día compartiendo con ustedes, se añade un artículo. Y que también ustedes lo tienen ahí en el documento. El artículo 94. ¿Quién tiene el documento ahí? A ver, ¿usted podría leerlo? ¿Usted? Se quedó dormido. ¿Podría leer el artículo 94? Sí, claro. Estaba dormido. Estaba pensando, pero está bien, está bien. Artículo 94. Plazo para subsanación. Primero, salvo un cumplimiento esencial, el acreedor debe otorgar un plazo adicional de duración razonable al deudor para que subsane su incumplimiento. 2. Mientras se encuentre pendiente el plazo, el acreedor no puede ejercer ningún medio de tutela que sea incompatible con la subsanación, quedando a salvo su derecho a la indemnización. 3. Si el deudor no subsana dentro del plazo o declara que no lo hará, el acreedor puede ejercitar cualquiera de los medios de tutela. Fíjense ustedes cómo se resuelve el problema. Se resuelve siguiendo el camino del derecho alemán del Nachtritt. Es decir, le vamos a conceder al deudor siempre un plazo suplementario. Es decir, se le impone una carga al acreedor. Confiérale un plazo suplementario, salvo que se trate de un incumplimiento esencial. Pero ojo, se le dice al acreedor, si usted se equivoca y resuelve por incumplimiento esencial y luego resulta que no era incumplimiento esencial, usted incumple. Por lo tanto, este plazo suplementario para la subsanación pasa a ser la regla general porque es el camino más seguro para ambas partes. Yo le doy un plazo de duración razonable al deudor para que subsane. Pendiente el plazo, no puedo ejercitar ningún remedio que sea incompatible con la subsanación. No puedo resolver, no puedo pedir indemnización en lugar de la prestación. Pero sí, fíjense ustedes un detalle, me queda a salvo el derecho a la indemnización. ¿A qué indemnización? Según lo que hemos venido conversando, ahora denme la respuesta. Si no, vengo de Valparaíso para volver y me voy un poco frustrado. ¿Cuál es la indemnización compatible con este plazo de subsanación? Según lo que hemos venido conversando. ¿Esta o esta? ¿Cuál? Esa, ¿cierto? Porque hay incumplimiento. Por lo tanto, el plazo de subsanación me impide ejercitar, mientras está pendiente, cualquier remedio, salvo el de la indemnización que está al lado de la prestación. Porque ese daño tiene su origen en un incumplimiento. El plazo de subsanación no es un plazo de gracia, sino que le estoy diciendo, tú incumpliste, te doy un plazo para subsanar. Y si no lo haces, se abre el abanico. Y si no lo haces, a mi elección decido, según proceda, el remedio que ejercitaré. Si no lo haces, voy a resolver el contrato y no vamos a entrar a discutir si el incumplimiento es esencial o no. Tú lo hiciste esencial con tu conducta rebelde, con tu más, porque yo te di la oportunidad. De esa manera, solucionamos el problema del límite al ejercicio autónomo de la indemnización de daños. ¿Cuál es la solución alternativa? La de Viena, que también ustedes tienen ahí los artículos 47 y 48. En Viena se le reconoce al deudor el derecho a proponer la subsanación dentro de un plazo razonable. Y a su vez el acreedor tiene la facultad de conceder un plazo adicional para subsanar. En ambos casos, pendiente el plazo, no se puede ejercitar ningún remedio salvo la indemnización de daños. La misma solución. La diferencia está que el otorgar el plazo suplementario es facultativo del acreedor y el ofrecer la subsanación es facultativo del deudor. Pero el punto es que si el deudor ofrece subsanar y el acreedor se niega injustificadamente, rechaza la oferta de subsanación sin tener una causa que lo justifique, ahí volvemos a la pregunta acerca de cuál es la consecuencia de la infracción o de la infracción de este límite. Y en Viena la solución viene dada por, primero, que se me rebaja la indemnización
y segundo, conforme al artículo 50 de la Convención de Viena, que pierdo el derecho a rebajar el precio, a la reducción del precio. Se me sanciona, porque es una carga. Y la consecuencia de la infracción de una carga va en detrimento de mi propio interés. Bien, límites inmediatos, y con esto ya voy terminando, se los prometo. Límite inmediato. Es decir, estamos aludiendo a un mecanismo que de manera inmediata ejerce una presión sobre el acreedor para que se comporte razonablemente, para que se comporte de modo tal que el ejercicio de los remedios contractuales sea el más acorde según el estándar de lo razonable, el ejercicio que haría un contratante de buena fe. Y la regla o el límite está representado por la carga de minimizar el daño. El artículo 77 de la Convención de Viena dispone que la parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables atendidas las circunstancias para reducir la pérdida, incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que debía haberse reducido la pérdida. Es decir, se le impone una carga al acreedor. En Chile no existe, bueno, la Convención de Viena es ley de la República, pero en nuestro Código Civil no existe esta carga, pero la doctrina la ha construido a partir de la buena fe. Y entiende la doctrina, o una parte de ella, que la buena fe me impone a mí el deber de minimizar, la carga de minimizar. De manera que, frente al incumplimiento, debo adoptar ciertas medidas razonables, atendidas a las circunstancias y conforme a la buena fe, que tiendan o estén orientadas a mitigar, a minimizar el daño, en circunstancias que si no lo hago, la indemnización queda sujeta a reducción. Entonces ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el ejercicio razonable de los remedios? Tiene que ver desde que hay acuerdo en la doctrina y jurisprudencia en materia de Convención de Viena, en el nuevo derecho de los contratos, que entre las medidas mitigadoras también están los remedios del acreedor. De manera que si el acreedor ejercita un remedio en circunstancias que había otro que tenía vocación mitigadora, quiere decir que no ha observado su carga de minimizar. Y si no ha observado su carga de minimizar, ¿qué efecto se sigue? Se va a reducir la indemnización. De manera que al acreedor no le estamos negando el derecho a acción. No le estamos negando el ejercicio de un remedio. Simplemente le estamos diciendo, mira, ejercita aquí el remedio que minimice los daños. Porque si optas por un remedio que agrava el daño en circunstancias que tenías otro disponible, menos costoso, tu indemnización va a quedar sujeta a reducción. Y por lo tanto, es así como se justifica que algunos planteemos que la carga de minimizar es un límite inmediato al ejercicio del derecho de adopción. Porque me están diciendo, compórtate razonablemente, porque si no, esto te va a doler. ¿Y por qué te va a doler? Porque vas a tener derecho a la reparación, pero tu indemnización se va a rebajar. Y hay un caso emblemático en la justicia alemana, en que un comprador se celebra una compraventa para la entrega de 11 vehículos alemanes, y que el vendedor alemán es un intermediario y él va emitiendo órdenes de compra a su proveedor, y tras la quinta orden de compra el vendedor italiano le dice, mira, el tipo de cambio, no estaba el euro, el tipo de cambio me está afectando, por favor paraliza las órdenes de compra hasta que cambie la situación, pero yo te ofrezco pagar con cierta demora. Y el alemán no espera, o sea, rechaza injustificadamente el derecho, la oferta de subsanación que hace el comprador italiano, que también es mirado como un remedio al incumplimiento contractual. Y
resuelve el contrato y deja sin efecto las órdenes de compra respecto de su proveedor. Y luego, muy ricamente, demanda indemnización de daños al comprador italiano. ¿Y qué le dice el tribunal alemán? Señor, usted no tiene derecho a indemnización. Porque si usted hubiese aceptado la propuesta de subsanación de su comprador, no hubiese experimentado, el contrato subsistiría y no hubiese experimentado ningún daño. O sea, la carga de minimizar ejerce tal presión porque estoy expuesto no solo a que se me reduzca la indemnización, sino a que se me prive del derecho a la indemnización de daños. Bien, vínculo contractual, garantía de realización del contrato, incumplimiento amplio, hecho amplio y objetivo, que comprende las cualidades materiales y jurídicas de la cosa. No me basta con que me entreguen la cosa, sino que lo que yo percibo que me sirva para el propósito que me motivó a contratar. Producido el incumplimiento del contrato, me ofrece una serie de remedios, ya sea de origen legal o convencional, entre los cuales puedo optar libremente, horizontalidad entre los remedios, pero aparece la buena fe imponiéndole al acreedor unos ciertos deberes de conducta que generan una expectativa legítima en el deudor. Y si el acreedor defrauda tal expectativa legítima, se seguirán unas consecuencias negativas para el interés del acreedor. No nos limitamos a eso, sino que yo les he venido a presentar manifestaciones concretas de estos límites. Cómo se han venido construyendo en el nuevo derecho a los contratos y cómo podemos construirlos aquí, a partir de las normas de nuestro código decimonónico. Solo considerando esta última idea clave, que es un aspecto concreto al que aludía el profesor Matías, logramos la construcción dogmática o podemos aproximarnos a construir dogmáticamente un sistema de incumplimiento y protección del acreedor equilibrado sin necesidad de una reforma legal. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Álvaro Vidal por su excelente ponencia. El profesor nos ha hablado acerca de cómo en el nuevo derecho de la contratación el acreedor está protegido en cuanto a la satisfacción de sus intereses, pero cómo esta protección debe ser ejercida razonablemente por él. A continuación, queremos dejar un margen de tiempo para quienes deseen realizar alguna consulta al profesor Vidal, alguna pregunta o alguna